Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este bloque del programa, donde vamos a tratar una enfermedad que en este momento tiene que haber aumentado y nos damos cuenta, los cambios de clima, ahora que han disminuido quizás las personas que asisten a las playas, a las piscinas, también tiene que ver con la sinusitis. Amigos, nosotros tenemos en nuestra cara unos espacios que se llaman senos. Esos senos son senos paranasales, senos frontales, senos etmoidales, que son espacios vacíos. Deberían serlo, por lo menos. Y estos espacios están recubiertos por una mucosa especial. Una mucosa que es el tejido mucoso. Y el tejido mucoso, cuando se inflama, ¿qué segrega? Más moquito. El tema de la sinusitis crónica es la inflamación de esos espacios. Y para hablar de este tema, el día de hoy tenemos dos especialistas que podrían ser de dos especialidades muy diferentes, pero usted va a ver que no es así. Nos acompaña la doctora Gabriela Pérez, alergóloga, bienvenida doctora Pérez, gracias. Y el doctor Cristian Gómez, otorrinolaringólogo. Bienvenidos, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué digo que son dos especialidades distintas, pero que de alguna manera, especialmente para este tema, se dan la mano? Bienvenidos, doctores. Vamos a darle paso primero a la doctora, si le parece. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, sí, somos dos especialidades que nos complementamos. En este caso, por ejemplo, que vamos a ver la sinusitis, también puede tener alguna causa alérgica, ¿no? Entonces, esta inflamación crónica se puede ver en muchas causas. Y una de ellas es la alérgica, y por ello es que nos complementamos y podemos apoyarnos mutuamente. Perfecto. Por favor, doctor, díganos un poquito cuál es la fisiopatología de la sinusitis. Hay enfermedades que a veces pasan como desapercibidas porque el paciente como que se acostumbra a estar en esa condición. ¿Qué le parece lo que le comento? Sí, muy cierto. Muchas veces el paciente confunde los síntomas de la alergia, que también es común, pero cuando esta alergia se complica o no recibe el tratamiento adecuado, los senos paranasales, que son lo que usted explicó, esas cavidades huecas que tenemos en la cara, llegan a inflamarse y después infectarse y nos van a dar mayores síntomas y mayores problemas de salud. De acuerdo. Ahora, uno no necesariamente empieza con toda la batería de síntomas. Esto es algo progresivo y que tiene que ver mucho con el estado general del paciente y que no haya habido alguna complicación durante este proceso inflamatorio. Exacto. Porque como usted dice, doctora, uno puede empezar con una rinitis. En nuestro país, especialmente en Lima, cerca a la costa, donde hay mucho polvo, donde hay humedad, donde hay ácaros, donde hay un montón de factores alergénicos, una de las formas de debutar es con congestión nasal mañanera, algo de lo cual yo sufro. Coméntenos un poquito, doctora. Claro, dentro de los síntomas principales que podemos encontrar en la sinusitis, tenemos la congestión nasal, ¿no? Esa congestión que nos molesta o lleva obstrucción nasal, la mucosidad, que no solamente va a llegar por la parte anterior, de repente no sentimos que cae el moco por adelante, pero sentimos como una flema que baja de arriba hacia abajo, ¿no? Es una mucosidad posterior. Luego también podemos tener dolor o presión en las zonas donde usted comentó que están los senos, ¿no? En esas partes también puede haber molestias. Y ya síntomas que van a ser pues más crónicos, podemos tener molestias al dormir, vamos a estar de mal humor al despertarnos, también dolor de oído y puede llegar también a haber tos, ¿no? Boca abierta, doctor. Exacto. Esa es otra de las cosas que también a uno le llama la atención, pacientes roncadores, etcétera, pero es el paciente que tiene tupida la nariz, congestionada la nariz, pero durante casi todo el día. Exacto. Cuando nosotros no vamos a poder respirar por la nariz, vamos a tener que tomar aire por la boca. Y pues por eso que el paciente está con la boca entreabierta, en la noche son los pacientes que roncan, tienen despertares nocturnos, bueno, el apnea, que es un tema también más amplio, y como consecuencia, lo que decía la doctora, el paciente se despierta, ha tenido un mal descanso, va a tener un mal humor en el día y problemas incluso para manejar. De acuerdo. Doctor,
Esta enfermedad que comienza de una manera un poquito silenciosa y que luego se comienza a complicar, ¿por qué se complica? Hemos explicado que cuando se inflama una mucosa, segrega más moquito. O sea, eso es parte de esto. Pero ese moquito se puede infectar y eso genera muchísimo más molestias y a la larga el paciente comienza a sentirse mal. Exacto. Como usted decía, son cavidades huecas que tenemos en la cara, pero estas cavidades tienen drenajes. Y estos drenajes, cuando esta mucosa está inflamada, se cierran. Y al cerrarse, se va a empezar a acumular el moco. Y normalmente nosotros sabemos que tenemos ciertos microorganismos en la cavidad oral y nasal. Estos microorganismos pueden infectar ese moco. Y eso es lo que va a producir una sinusitis. Es como un medio de cultivo ideal, Exacto, ¿no es cierto? claro. O sea, si creemos un fluido que no fluye, se vuelve un medio de cultivo. Exacto, está estancado ahí y las bacterias empiezan a proliferar. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Cómo uno se da cuenta que está camino a eso? Dentro de las complicaciones, como el doctor comentaba, hay complicaciones infecciosas, ¿no? Podemos tener complicaciones infecciosas de las zonas cercanas, como por ejemplo el tejido, que puede llegar a dar una celulitis, incluso puede llegar a infectar la parte del sistema nervioso, la parte de la meningitis, ¿no? Y llegar hasta un shock séptico en lo que sería lo más grave que podríamos tener. De acuerdo. Ahora, doctor, esto da síntomas, unos síntomas especiales. ¿Cuáles son esos síntomas para que las personas que nos ven en su casa digan, podría ser, yo podría estar teniendo una sinusitis crónica que hasta ahora no me he tratado? Claro, muchas veces debuta o el comienzo es una tupidez nasal, la nariz tapada. Después puede ir avanzando a un dolor de cabeza, acá a nivel de la frente intenso, dolor en la cara, lo que llamamos opresión facial, que es cuando el paciente se agacha, siente que la cara pesa más. Ese es increíble, doctor, Sí. porque ese es un signo casi patognomónico, quiere decir típico, uno baja la cabeza y siente que el peso se le va y se le quieren salir los ojos de la cara. Exacto, sí. Después tenemos un mal olor en el ambiente. El paciente refiere como que si hubiera algo que se está malogrando, pero el problema no, es la mucosidad que está dentro de la nariz, la que está produciendo ese mal olor. Doctor, algo que me funcionaba a mí, porque yo también he tenido este tipo de complicaciones, son pañitos de agua caliente, pañitos de agua tibia en la zona frontal. No sé si ayuda o no ayuda, pero a mí me hacía bastante bien, o por lo menos en la misma ducha, respirar el vapor o el hecho de ponerse estos pañitos bien calientes, logran soltar un poquito de esa mucosidad, o es solamente idea mía. Da un alivio, de hecho que va a dar un alivio, porque como hemos visto que hay un dolor importante en la frente, en la cara, estos pañitos van a aliviar, ¿no? Y el vapor también ayuda un poco a despejar. Fluidifica, ¿no? Un poquito. Fluidifica, en parte sí, y bueno, y de ahí ha sido ahora más reemplazado por el tema de los lavados nasales, ¿no? Y, doctora, discúlpeme que siga con el doctor, pero es que después quería preguntarle los factores alérgicos realmente. Pero en este caso, doctor, si yo tengo una colección en este espacio que debería estar vacío, pero se encuentra lleno de una mucosidad probablemente infectada, ¿cómo lo saco? Lo primero que hay que hacer, como vimos, hay una infección, tenemos que controlar la infección. Y más adelante, si es que después de dar tratamiento médico podemos usar los lavados nasales, descongestionantes, antiinflamatorios en spray como corticoides intranasales. Si vemos que no mejora, tenemos que tener una solución quirúrgica. Hay formas de acceder, tengo entendido, que es por adentro de la boca para tratar de drenar eso que se ha quedado acumulado y que no sale por los medios, digamos, más fáciles. Sí, actualmente tenemos la cirugía endoscópica, que son Perfecto. pequeñas cámaras que ingresan a la nariz y por medio de estas cámaras podemos aperturar estos drenajes que les había comentado hace un momento. Hacemos la limpieza del seno paranasal y también hacemos una revisión de cuál es el estado, ¿no? Porque muchas veces también está asociado a pólipos, ojo. Claro, que son excrescencias de mucosa, básicamente, ¿no es Claro, cierto? es como Que- una colección. Como una colección de mucosa y a la larga eso puede ser la causa de un mal drenaje. Exacto. Lo retiramos, aperturamos el drenaje, hacemos la limpieza y tenemos una mejoría importante. De acuerdo. Doctora, con respecto a los factores alérgicos, que muchos de estos casos parten de ahí, ¿no es cierto? Muchos de estos casos Claro. parten de ahí. ¿Cuáles son los alergenos más comunes en nuestro medio? En Lima Costa, por ejemplo, que es muy diferente yendo más hacia la altura, donde el problema es más sequedad que el problema de humedad. De humedad.
¿no? Claro, principalmente los alergenos que son más comunes van a ser los ácaros. Ok. ¿No? Que son unos microorganismos pequeñitos que van a convivir con nosotros y que van a proliferar más en estos ambientes de humedad, ¿no? Eso es, muchos de nuestros pacientes tienen, prácticamente la mayoría. Luego de esto también tenemos otros alergenos como los honguitos ambientales. No los vemos, pero están en el ambiente y con la humedad van a proliferar más incluso, ¿no? Y la caspa del perro, del gato, de nuestras mascotas, que también puede llegar a causar la alergia, ¿no? Entonces, doctora, una buena limpieza de los libros, las cortinas, las alfombras, los peluches, el colchón, la almohada, pueden evitar tener este tipo de reacciones alergénicas. Puede disminuir, sí, los síntomas y también el riesgo de poder hacerlo, ¿no? Porque igual la persona que es alérgica es una característica, tiene como esa condición, esa predisposición a realizar la alergia. Si contenemos un poco la cantidad de ácaros, la cantidad de repente, el perrito no lo tenemos que subir a la cama, no dormir con él, porque pues también tiene su caspita y eso nos puede sensibilizar para el largo plazo. Entonces, estas medidas sí nos ayudan, ¿no? La limpieza, de preferencia, siempre hacerlo con un trapo húmedo, que no levantemos el polvo, porque las partículas no las vemos, pero van a quedar en el ambiente por muchas horas, ¿no? Así es, y hay personas que son más susceptibles y tienen una hiperreactividad, a eso se trata, que no es la reactividad que tiene cualquier persona normal. Doctor, recomendaciones finales. Yo quisiera darle un hincapié a aquella persona que se está sintiendo que tiene estos síntomas y nunca se ha chequeado. ¿Qué es lo que debería hacer? Porque la idea es no llegar a una sinusitis crónica, que a veces es de difícil tratamiento, hay que entenderlo. Llegar a los senos paranasales, que un antibiótico llegue correctamente a los senos paranasales ya infectados, muchas veces genera que esto se haga, como dice nuestro título, rinosinusitis crónica, y uno no quiere llegar a la cronicidad. Claro, lo importante acá es que el paciente sepa de que hay que acudir al especialista. Cuando tengamos estos síntomas sospechosos, es mejor tomar la decisión de ir a visitar al médico para que éste nos pueda diagnosticar y nos pueda dar el tratamiento adecuado. Porque el tratamiento hay que saber qué antibiótico hay que tomar, cuántos días hay que tomar y evitar que esto se llegue a complicar. Y cumplir ese tratamiento, porque Exacto. no hay que abandonarlo, doctor, porque eso genera resistencia bacteriana. Claro, que es algo Y que tenemos que luchar contra eso de la polifarmacia y dar un montón de antibióticos y que el paciente se siente mejor, deja el tratamiento. Lo que estamos haciendo es volviendo más resistentes a los gérmenes habituales que están en la zona. Exacto. Entonces, por eso la importancia, ¿no? Uno, de no automedicarse, y dos, de acudir al médico de cabecera o de confianza para que pueda hacer el diagnóstico y pueda dar el tratamiento adecuado. Perfecto. Doctora, ¿algún mensaje con relación, por ejemplo, a encontrar el alergeno? Que es el alergeno que probablemente inicia todo este proceso. Así que sabemos que ustedes trabajan además con un tema de desarrollo no necesariamente son vacunas, pero sí son sensibilizaciones y detectar a qué soy alérgico. Eso es importante. Claro, el tratamiento que podríamos ofrecer una vez que nosotros encontramos cuál es el alergeno viene a ser la inmunoterapia antialérgica, que bueno, comúnmente la llamamos vacunas de la alergia. Y sí, es importante saber qué tipo de alergeno es para poder empezar el tratamiento. Entonces, la prueba que utilizamos es una prueba que se llama el Prick Test, con varios alergenos, y en ellos vamos a encontrar a cuál el paciente reacciona. Y ahí podemos tal vez dar un mejor tratamiento. Perfecto, doctores, muchísimas gracias. Ha sido un tema realmente, primero, que es actual. En esta época es cuando más casos se ven en los cambios de temperatura, los cambios de clima, como acá que ya tenemos el aire acondicionado, por ejemplo, y esos cambios de clima van a generar estos problemas. Entonces, háganle caso al doctor Cristian Gómez y a la doctora Gabriela Pérez de hacerse los exámenes para no generar después un problema crónico que lo puede acompañar por muchísimo tiempo. Doctores, muchísimas gracias. Muchas ha sido gracias. interesante. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Nosotros continuamos con más de nuestro programa.